y lo más importante es resolver los problemas. Vamos a ver, un segundito. Vale. Bueno, mientras ya en pantalla vamos a tener preparado la... hay un juego que había antes, últimamente todas las cosas eran antes, que venía en las últimas páginas de las revistas, de los periódicos, que era un pasatiempo de las 7 diferencias, me parece que se llamaba, no sé si seguirá existiendo. Y bueno, pues era tan sencillo como comparar 2 cuadros, 2 dibujos y ver era muy parecido todo, pero ahí de forma como un poquito rebuscada siempre aparecía alguna figura diferente. Pues un poco quiero hacer algo parecido, pero con todo el respeto que es la Biblia y con 2 capítulos de Apocalipsis que me parecen, todos son importantes, toda la Biblia es importante, porque está inspirada por Dios y Dios todo lo hace perfecto, a pesar que hemos intentado destruirla, tergiversarla, interpretarla, aplicarla, revisarla. Absolutamente la Biblia sigue estando ahí. Entonces, mientras preparamos Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, aunque luego desarrollaré algunas cosas que sí me parecen importantes, pero voy a hacer un ejercicio a ver si alguno lo pilla, y si lo pilla, hay varias diferencias, pero hay una que es la más importante y obviamente se establece, y sobre esa me quiero centrar. Si alguno la descubriera, pues podría decir que le regalo algo. La salvación, por ejemplo, no, pero va implícito en ese descubrimiento, y esa es la pista que estoy dando, que el que descubra esa gran diferencia, pues desde luego tiene la salvación y no la pierde. Por eso no la regalo yo, pero bueno, yo os pongo ahí ese reto. Vamos a leer entonces rápidamente. Luego yo, obviamente, bueno, yo digo que cualquiera así, persona normal, de los que se llama normal ahora, incluido Marcos, si tuviera que establecer las diferencias o similitudes entre capítulo 4, Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, ¿de qué tiraría? De ChatGPT. Yo me he visto tentado a hacerlo, pero todavía soy persona y lo he hecho a mi manera. ¿Se puede hacer? Sí. Donde no resistió la tentación es preguntarle a ChatGPT: oye, ChatGPT, Marcos se va a casar. Y ChatGPT, ¿sabes lo que me ha dicho? Dice: sí, conmigo. Así que si hay alguna chica, como decía el otro día aquí, que está esperando, pues ahí hay competencia. Bueno, Marcos, gracias, siempre me inspiras mucho aquí, todas las predicaciones. Yo le he regalado un libro que siempre me gustó mucho, ¿Por qué es pecado estar soltero en la iglesia? El prólogo lo empecé yo diciendo: en el principio el hombre estaba soltero, desordenado y vacío, y dijo Dios: esto no es bueno. Y entonces creó la joya de la creación, que es una mujer. Y a partir de ahí, el hombre, de ser un animal incompleto, pasa a ser un completo animal. Nos pillan todas. De soltero disimulamos que somos algo. De casados sabemos que no somos nada. Gracias, esposas, sois lo mejor que nos ha pasado, por lo menos a mí. Dicho lo cual, y es que Marcos también me inspira, pero a veces también me despista, vamos a ir, y sí vamos a leer juntos, alguien va a leer, lo vamos a poner en pantalla. Vamos a leer el capítulo 4, son 11 versículos, me parece. Lo vamos a leer más o menos rápido, poner atención, porque vais a ver, en cuanto leamos el capítulo 5, vais a ver cosas que son muy parecidos, aspectos, personajes, palabras que son muy parecidas y otras que no tienen nada que ver entre ellas. Así que vamos a leer el capítulo 4. Y de cornalina,
y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. 4. Había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. 5. Y del trono salían relámpagos, y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. 7. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: 11. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bueno, nos cuesta estar un minutillo aquí delante de escuchando y leyendo, pero es muy importante. Vete ahora, vamos a entrar al capítulo 5 y ya puedes ir anotando qué cosas hay que son muy iguales o cosas que no se repiten en el capítulo 4. Y si alguno quiere el premio, pues igual que queremos en un pasatiempo, el premio es simplemente resolverlo, aquí hay premio y bastante gordo. Vamos a leer el capítulo 5, Ana. Apocalipsis 5. Un poquito más rápido. Versículo 1. Y vi en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. 2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? 3. Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. 4. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. 5. Y uno de los ancianos me dijo: No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y por tu sangre nos has redimido, para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. 12. Que decían a gran voz: El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 13. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. 14. Los 4 seres vivientes decían: Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Eso lo ponemos nosotros, porque está esperando, el cielo está esperando que nosotros tomemos una decisión. ¿Qué significa amén? Así sea, pero también significa que así está escrito, y todo lo que está escrito se va a cumplir. Esto está escrito, revelado a Juan hace 2000 años, pero en el cielo no hay tiempo, por lo tal,
cuando adoramos, si miramos con el ojo del espíritu, no es nada de cábala, ¿no? Con lo espiritual, el cielo está ocurriendo esto ahora mismo. Pero bueno, hay aquí una serie de acontecimientos que también nos vienen bien a nosotros para estar muy pendientes de algo que ya ha sido dicho y que se va a cumplir y que esperamos que sea en este tiempo. Vamos a ver rápidamente alguno que haya estado pendiente. Decidme la principal diferencia que creéis. Hay varias, pero la principal, la mero. Yo no oigo. Sé que os da vergüenza, pena, lástima, estupor, sueño, cansancio. Madre mía, escuchar 2 capítulos de la Biblia en plena prédica. Esto es tremendo. A ver, ¿cuál? Jesucristo Hijo, el Cordero. Sí. Yo lo uniría, como yo me he hecho el trabajo, alguno está todavía ahí con la IA, venga, rápido, a ver si me llevo el premio, ¿no? Efectivamente, y me sirve un poquito dentro de centrar el título, el Cordero y el León. No es el Cordero o el León. Además, en este orden, el Cordero y el León. Me voy a ir explicando por qué. Ahora, hay algunas cosas también que se parecen y otras cosas que son diferentes. Por ejemplo, yo le he dado el título a este, no yo, sé que también está pesado y balanceado. El capítulo 4, aunque se les conoce como 2 himnos, al primero se le llama el himno de la creación, ahora vamos a ver cómo se llama el segundo, el capítulo 5, pero aquí toda la creación exalta la dignidad de Dios. Resumiendo, ¿no? Todo lo que es el capítulo 4. ¿Y por qué se basa eso? Bueno, pues vemos aquí aparece Juan en unas circunstancias muy especiales que merecería la pena detallar. Juan estaba preso. Le habían intentado asesinar, que muriera como mártir, es el único que había quedado. Estaba no en una cárcel de estas de España, con aire acondicionado, televisión, esas cosas, ¿no? Es una cárcel que era una isla a pleno sol, no había palmeras, no había árboles, es una roca prácticamente en Patmos, en Grecia, y además estaba por los romanos en trabajos forzados o forzosos, no sé cómo se llama. En algún momento tuvo un respiro, parece ser, dicen los historiadores, que se metió en una cueva y ahí es donde Jesús tuvo este encuentro con él. Entonces, mi primera pregunta, ¿habrá alguna circunstancia imposible o en contra o dura o adversa, peor que la de Juan? Que le habían echado en un caldero hirviendo y salió vivo, que lo habían intentado matar de muchas maneras hasta que al final dice, vamos a quitárnoslo de encima a ver si nos deja en paz. Pero como era de Dios, porque ya lo dijo, lo profetizó Jesús, que Juan, cuando se lo decía a Pedro, se quedará para los tiempos del final. Entonces, qué bonito que ninguna circunstancia puede impedir que la presencia de Dios, que Jesucristo mismo vino a explicar algo que hoy mismo estamos viendo que ya se han ido cumpliendo cosas y que igual que Juan lo vio en vivo, aunque lo vio en el Espíritu, porque es importante saber que aunque estaba en la carne, estaba en el Espíritu. Y creo que ese Espíritu no es solamente que estaba caminando lleno del Espíritu, sino debió ser una visión como la de Pablo, es diferente, donde él no sabe si en el cuerpo, si fuera del cuerpo, no era un viaje astral. Yo creo que fue una revelación que se le abrió el cielo, no salió del cuerpo de ninguna manera, pero sí era en su espíritu para poder presenciar en primera persona. Entonces podíamos ver estos cuadros como si tú estás mirando un cuadro en primera persona y estás viendo todo esto. Es más, habría que ver que todo lo que vemos en capítulo 4 habría que verlo como algo circular. Por ejemplo, el arco iris no es semicircular. Es circular porque en la iglesia, en el cielo todo es completo. Y además es circular porque el trono está en el centro y todo gira, los 4 seres, los ancianos. Podríamos verlo desde arriba y ver cómo es todo circular y en el centro está el trono. Entonces hay un trono, también lo dice en el capítulo 5. Ahora, en este trono estaba sentado, ¿quién estaba sentado en ese trono? ¿Quién? ¿Y por qué sabes que estaba Dios? Está diciendo al que estaba sentado en el trono, pero no dice que era Dios. Es más, ni siquiera da ninguno de sus nombres. Dice, y su aspecto era semejante a... ¿Será que no necesitamos hacernos ninguna imagen de Dios?
Solamente puede ser semejante a, pero nunca va a ser eso. Creo que eso está reservado para Jesús mismo. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero de momento ves como que es importante ir viendo las cosas paso a paso. Vís que había un trono, el trono celestial, estaba en el centro de tal manera que tú no puedes pensar en un trono como esto, que está a la parte de atrás y todos vosotros estáis delante. No, de alguna manera se ve todo de todo y Dios está en el centro. Es Dios, yo sé que es Dios y lo sabéis, pero fíjate que aquí no dice que era Dios, era al que estaba sentado en el trono. Ahora me pregunto, hay personas que anhelan el trono del mundo. Hay algunos seres que anhelaron el trono de Dios. ¿Conocéis alguno? ¿Tenéis relación con él? El diablo. Por querer ese trono, ¿dónde acabó? Va a acabar en el infierno, pero de momento cayó, está en el segundo cielo. Pero también nosotros los hombres, influenciados por esas doctrinas venenosas de que serás como Dios, queremos quitarle ese trono a Dios, pero ahí está sentado Él, el que es semejante a, y hay una serie de atributos que no voy a entrar porque eso no es mi labor, pero sí vemos también que hay una serie de aspectos que tienen que ver con la creación. El arco iris, hay un mar de agua, de cristal, que eso siempre son las gentes, todos los seres humanos creados. Eso es lo que la Biblia siempre habla, un mar de aguas o mares, eso siempre es personas, la creación de los seres humanos. También aparece unos rayos, relámpagos, truenos y voces. Esto se parece mucho a lo que vieron en Éxodo cuando Moisés subió a esa montaña y estaban aterrados los hebreos porque no se atrevían por esos relámpagos y truenos. En todo caso, es todas las manifestaciones de la naturaleza. Ahí es donde vemos la creación. Y luego vemos algunas otras cosas como los 4 seres vivientes, que seguro que queréis sacarle jugo a eso, pero yo no se lo voy a sacar. Y voy a seguir, pero estaban esos 4 seres vivientes y también aparecen 24 ancianos con sus tronos y sus coronas. Y cuando esos seres vivientes, por alguna razón, me imagino que por algún gesto de Dios o alguna postura de Dios, deciden darle gloria, dicen, no solamente cantan, sino dicen en ese momento, los 24 ancianos que están muy pendientes de ellos, y también andan por allí los ángeles, por supuesto, servidores de Dios y también nuestros, y se levantan de sus tronitos, están en el cielo, van a tener unos tronitos, tienen unas coronas. ¿Eso es méritos propios? Efectivamente. Esos tronitos y esas coronas en el cielo son por méritos. Algunos dicen que son los 12 patriarcas de Israel. Yo tengo algunas dudas, pero no es momento de plantearlas aquí, pero es que podemos poner en duda muchas cosas de los que dicen otros. Todos los comentaristas que yo he estado mirando, todos dicen que la mejor manera de leer Apocalipsis es leer Apocalipsis. Así, apuntar ahí. Leerlo uno. Pero y esos bichos, y esas criaturas, y las cabezas, y un cuerno, y los ojos para adentro, y tantos ojos. Bueno, sí, es tan rico el lenguaje de Dios que describirlo tenemos que usar cosas como indescriptibles, pero de alguna manera Juan tuvo que usarlas para hacer ver que su aspecto es como, pero nunca va a ser eso, siempre va a ser muchísimo más. Entonces estamos que esos ancianos, y ahí vemos ya una muestra de lo que es la creación, exaltando y adorando a Dios. Se quitan sus tronos. Entonces tú cuando, aquí hacemos una aplicación, lo quiero pasar un poquito rápido, dentro que estoy dando vueltas, por Apocalipsis 4, pero nos enseña muchas cosas, que toda la creación, hay canciones de estas, alaba a Dios. Todos. Pero nosotros, sus hijos, siguiendo el ejemplo de esos ancianos, que quizá nos hemos ganado en nuestra vida cristiana un título, una posición, yo soy líder, yo soy pastor, todos ellos, habiéndoselo ganado genuinamente y habiéndolo recibido después de la muerte, que son las mejores recompensas, porque aquí todo lo que hagamos, hagas iglesias, hagas células, discípulos, familia, trabajo, dinero, o todo lo que has hecho, desde luego no va para arriba. Esas coronas se reciben allí. Pero si aquí queremos vivir por fe, cada vez que vayamos a orar y contemplemos al Dios creador de toda la naturaleza y lo reconozcamos, entonces es muy bueno que nos desnudemos espiritualmente también, y si estás solo, pues también, y si eres feo, pues mejor solo. Y entonces te quites cualquier galardón, cualquier cosa que crees tú que tienes derecho, cualquier don, cualquier capacidad, el temperamento, la experiencia, la facilidad de palabra, la inteligencia, quítatelo porque estorba.
para adorar al Creador. Ahora aquí podemos ver que hay dos cuadros, pero hay otro cuadro donde hay unas personas que ni siquiera adoran al Creador. Donde habiendo conocido a Dios, dice Romanos 1:18, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, por lo tanto no lo reconocieron y empezaron en una degeneración y decadencia que hemos hablado mucho aquí. Por lo tanto habría otro cuadro donde no se reconoce ni a Dios, ni al trono, ni a los ángeles, ni la creación de ninguna manera. Eso, la verdad, que es sentarse en un trono que se va a romper y va a haber un agujero que vas directamente al infierno. Pero también podemos orar a Dios por la creación y no significar nada más y nada menos que adorar a Dios por la creación, que es algo muy bueno, pero no puede quedar todo aquí. Por eso unimos ahora Apocalipsis capítulo 5. Me he saltado quizá algunos aspectos rápidamente, pero quiero que entendáis la idea, porque ahora sí vamos a entrar en el meollo y vamos a ver unas cosas parecidas y algo que no lo es tanto. Vamos a ver capítulo 5. Yo me he centrado un poco en el 4, sobre todo en el versículo 1 al 6, pero ahora vamos a ver aquí el himno se llama el himno de los redimidos. Todos los redimidos exaltan al Redentor, exaltan la dignidad de Jesucristo. Dios es digno porque nos ha creado, pero aquí además Jesús es digno porque nos ha redimido. Y a mí ya se me pone la carne de gallina, porque aquí sí tiene que haber una diferencia, y esa diferencia lo vamos a ver. Por ejemplo, entonces aparece un trono celestial igual, el que está sentado en el trono. Aparece un ingrediente que no aparece en el 4, que es un rollo y unos sellos. ¿Vale? Aparece un ángel muy fuerte, muy poderoso, que dice quién es digno de abrir este rollo y precipitarse todo lo que va a ocurrir a partir de ahí, que para nosotros son muy buenas noticias, pero para el mundo no son tan buenas noticias, porque ya por fin se acaba el paréntesis de la gracia y va a empezar donde las personas van a tener que ir por su propia sangre. Van a que obedecer la ley de Dios a rajatabla, y el incumplimiento será castigo. En todo caso, llegar a la presencia de Dios con tu cabeza en la mano, decapitado, porque el anticristo no va a perdonar nada, es sin misericordia. No tiene nada de misericordia, no tiene nada de arrepentimiento, no tiene nada de vergüenza en engañar, en mentir, en robar y matar. Ya sabemos de quién y de dónde ha salido el anticristo. Entonces nosotros, en ese momento, va a aparecer una alabanza que es súper espectacular, mucho más de la que podemos hacer ahora. Pero vamos por partes. Entonces aparece el rollo y el ángel que proclama quién es digno. Y ese quién es un ángel poderoso, creo que es porque su voz tiene que llegar a todos los rincones del universo. Sí, hasta los marcianos se van a enterar. Toda la creación, el universo entero, en todo lugar, en todo rincón, en la tierra se va a escuchar esa voz de quién es digno. ¿Y sabes cuál va a ser la respuesta? Cri, cri, cri. Eso es lo que hacen los grillos, para que no lo sabéis. Nadie. ¿Y qué le pasa a Juan? Juan entra en una crisis, pero no está en el espíritu. Empieza a llorar desesperadamente. Escuché una vez que la expresión de este lloro de Juan no era como llorar, por ejemplo, cuando Jesús decapitaron a Juan. Lloró mucho. Cuando vio el dolor también de Marta y María cuando lloraban por Lázaro, y él lloró con ellas. No, alguien compara, en la misma expresión en griego, es cuando Jesús lloró por Jerusalén, por los judíos, por su pueblo escogido y elegido, por su dureza de corazón. Le producía tal dolor que era desesperación, y ese es el lloro de Juan, desesperación. Pero bueno, vamos a ver, hemos llegado hasta aquí. Esto con Jesús, le he visto aquí como la revelación de Jesucristo. Lo he visto en facetas que nunca me imaginaba. Ahora estoy en el Espíritu, estoy viendo el trono, estoy viendo todo. Cri, cri, cri. Aquí se acaba todo. ¿A ti no te ha pasado alguna vez en la vida cristiana que aquí se acaba todo? Ya no puedo esperar nada. Y ya no de nadie, porque es que nunca podemos esperar nada de nadie, ni de nosotros mismos, pero de Dios debemos esperar todo, esa es la fe.
Esperanza contra esperanza. Pero Juan, esa desesperación es que no había nadie. Por lo tanto, aquí se acaba todo. Por lo tanto, todas las promesas de Dios eran mentiras. ¿Tú no te sientes a veces decepcionado porque las promesas de Dios son para otros, pero no para ti? Pues nos podemos identificar aquí ya con este Juan. Pero ¿qué le dijo a continuación? ¿Qué le dice la palabra de Dios de forma oral? Le dijo uno de los ancianos o ángeles, ahora no, uno de los seres, tranquilo, va a entrar en escena alguien que tú lo vas a reconocer inmediatamente porque tú eres judío, tú eres hebreo, tus padres, tus abuelos han hablado y cantado y dicho, ¿y quién es? Nada más y nada menos con ustedes, aquí podríamos hacer una obra de teatro, ¿no, Mari? Descorremos un estúpido velo y aparece el león de Judá. ¡Wow! Ahora yo debería salir corriendo, pero como estoy ciego no puedo. Si estuviera Jacob Box lo haría, ¿no? Pero no. No era lo que los judíos están esperando, el león, el príncipe, el Mesías, el Siloj, el anunciado, el libertador, el que viene en un caballo blanco, el que sus ojos no viene, que aparece. Un cordero como inmolado. Esto es todo. La vida cristiana es un corderito. A ver, ¿por qué un corderito? ¿Por qué en un cangrejo? Un elefante. Un músico, por ejemplo, de la alabanza. Javier Pérez, que me apetece a veces sacrificarle. Si no, calienta que sales. Un cordero. Claro que tiene que ser un cordero, porque es que Dios no puede contradecirse a sí mismo. ¿Qué es lo que escogió Dios para que el pueblo saliera de la esclavitud de Egipto a una tierra prometida? ¿Qué es lo que tuvo que sacrificar y qué es lo que tuvo que derramar su sangre y aplicarlo a las puertas? ¿Qué era? ¿Un elefante? ¿Era un canguro? ¿Era un avestruz? ¿Era un caballo? Era un cordero. Dios no se puede negar a sí mismo. Pero es que esa obra era la que además Dios había preparado ya en el Génesis, cuando Adán y Eva habían desobedecido, habían reconocido, estaban avergonzados, estaban hechos polvo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Me siento desnudo, me siento apartado de Dios, me voy a coger una hojita de parra. María, aquí la hojita de parra ahora. Para tapar, cubrir mi desnudez, mi indefensión, mi incapacidad, la vergüenza del pecado. Y Dios dijo, una hoja de parra. ¿Sabes, chiquillo, cuánto te va a durar una hoja de parra? En el momento que haya un poquito de viento. Bueno, pero yo le pongo una costurita, otra costurita, sí. Dice, no, vamos a hacerlo a mi manera. Si no os importa, ya habéis desobedecido, ya dejar de ser tercos. Lo voy a hacer a mi manera. ¿Y Dios qué hizo? Ellos estaban mirando a Adán y Eva. Dice, bueno, matará a un león. Matará a alguien, algo, no sé, algo importante. ¿Vosotros habéis conocido el suavizante Norit? Aparece un corderito con un lacito. O ya no existe eso, sí. ¿A quién le gusta mucho el perro labrador cachorrito? Pues esa ovejita todavía es más dulce y más tierna que un labrador. ¿Y sabes lo que hizo Dios? La agarró con cariño, con ternura, porque ella no tenía la culpa, y le metió un cuchillazo y la desgarró todo el cuello. Adán y Eva se quedaron mirando diciendo, pero ¿qué haces, Dios? ¿Pero qué culpa tenía ella? Pero pobrecita Eva, que es sensible. Adán dice, bueno, que sé eso. Los hombres somos así como, mientras yo me libre, mientras otra tenga la culpa, al fin y al cabo la culpa la tenía Eva, ¿no? Qué horroroso. ¿Qué imagen? Nunca había habido sangre encima de la tierra, nunca. Y menos de un animal inocente. ¿Pero qué culpa tiene ella? Le dijo Eva a Dios. ¿Qué culpa? Pero si ella no ha hecho nada, somos nosotros. Sí, tranquilos, si vosotros vais a recibir lo vuestro. De momento ya no vais a estar conmigo, vais a salir del paraíso. Y a partir que salgáis vais a morir. Ya habéis muerto por vuestra rebeldía, habéis muerto espiritualmente y ahora vais a morir físicamente. Y al cabo de los años, bastante murieron, pero dejaron una estirpe bastante mala porque uno de sus hijos mató por primera vez en la historia a otro de sus hijos por envidia.
Eso lo sabemos. Lo digo porque a lo mejor alguna persona necesita ver un poquito también el cuadro. Pero el corderito es lo que Dios inventó para cubrir la rebeldía, la desobediencia y el orgullo, en definitiva, haber fallado delante de Dios. Y haber fallado a la obra más perfecta de Dios. Por eso sí era un corderito. Ahora, dice que era un corderito, ¿cómo dice ahí? ¿Alguno que me ayude? Fijaros en todas las palabras que están bien puestas. Esto es un ejercicio de atención, de lectura. ¿Qué dice que era un cordero inmolado? Muy bien, poneros un 10. Ese cómo es lo más importante. ¿Por qué cómo? ¿Qué es inmolado? Yo me he tomado la molestia de buscar inmolado. Inmolado, fíjate que no es una palabra ni griega ni hebrea, es una palabra latina. Inmolar significa poner dentro de una especie de salsa mola o algo así, o mole, que era de harina y de sal. Y así ofrecían los romanos a sus víctimas, a sus sacrificios a los dioses, sea fruta, sea carne o sean personas, las envolvían en eso y las sacrificaban. Entonces digo, ¿por qué dice un cordero inmolado? La palabra inmolar me suena también un poco ahora en el terrorismo, ¿no? Se inmoló el terrorista por una causa. En todo caso, fíjate que esa palabra creo que está bien puesta porque nos dice mucho a nosotros, pero la acepción griega o hebrea, también todo dirigido hacia un sacrificio religioso, sí viene a ser más bien el verbo, ¿no? Inmolar. Y viene a decir, voy a buscar una cosa. Paciencia, Mateo. Está Mateo con nosotros hoy, ¿no? La acepción que se parece tanto en latín como griego como en hebreo es ofrecer algo, especialmente una vida, como sacrificio. Por eso era inmolado. Por eso, cuando Juan vio el cordero, vio que tenía una raja de aquí hasta aquí, todo abierto. Ya no había sangre, pero no podía ser inmolado allí arriba. No. ¿Cómo inmolado? Jesucristo, cuando se apareció a sus discípulos, ¿te acuerdas que Tomás, el incrédulo, decía, bueno, vamos a ver, si yo no toco, no lo creo? Que de ahí queda la expresión, ¿cuál? Si no lo veo, no lo creo. Las marcas eran las marcas. Él había hecho ese sacrificio, él se había inmolado, él había dado su vida, había ofrecido su vida. Estaban las marcas en las manos, en los pies, estaba la llaga, estaban las marcas de haberle clavado, no solamente puesto una coronita ahí, sino se la clavaron. Y por supuesto todas las marcas de todo ese sacrificio inhumano, por supuesto que era inhumano, pero eso vio Juan ahí. No era otro, era el corderito de Dios que tenía que dar su vida en sacrificio por los pecadores que somos tú y yo, por lo menos yo. Y espero que tú también te des cuenta de que son muy malas noticias, porque si no lo hace Jesús, nadie va a poder pasar de la muerte y después del juicio, que lo vamos a ver un poquito también. Entonces, ahora dice, eso viene a decir que el Cordero significa que había cumplido todos los requisitos pedidos por Dios y cumplido el Antiguo Testamento con todos sus aspectos ceremoniales y con respecto al sacrificio. Eso significa un Cordero. No podía ser un león. ¿Habéis visto la película, lo de las Crónicas de Narnia? Iba a decir el Rey León, no tiene nada que ver. Tú y yo hace poco nos invitaron ahí a ver el musical y muy, muy bueno, pero la historia es muy, muy simple, ¿no? Ya con el león que aparece en las Crónicas de Narnia es mucho más bíblico y queda como muy claro, pero tenía que mover un cordero para que apareciera un león, pero aquí todavía el león no aparece. O en todo caso aparece el orden, y de ahí el título, el cordero y el león. Por eso los hebreos están esperando el león y no pueden ver a un Jesús entrando en un borrico en Jerusalén. Por eso están esperando un libertador de los romanos, ahora un libertador de todos los pueblos que les rodean, y no sé si incluido Trump. No lo sabemos, hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, así estamos, ¿no? Están esperando definitivamente al Mesías,
que les va a dar la tierra para siempre y no ven, no han podido ver, sus ojos están cerrados. Espero que para los que estamos aquí, tú puedas ver al Cordero como inmolado. No falta el detalle más mínimo, porque es la obra de Dios. Todo está perfecto y todo está cumplido. Dios es perfeccionista al máximo. Y las figuras quedan cortas para explicar una obra tan preciosa. Podríamos hablar de esto largo y largo y largo y sacarle más jugo y todos tener parte de la verdad, pero hasta que no estemos delante y veamos todo esto, vamos a decir poco. Era mucho en la tierra, pero poco para lo que es en realidad la vida eterna, la vida con Dios, el cielo y por supuesto lo que nadie se puede imaginar. Nadie ha venido del cielo para decir lo que hay allí. Esto es una visión revelacional, era de Dios, pero tampoco nadie ha venido del infierno para decirnos qué hay allí, porque no va a venir nadie. Y si te han dicho que alguien ha venido, bíblicamente no se puede probar. Solamente apareció por ahí Samuel que se apareció por medio de una divina a Saúl, y a mí me parece que esto está sacado un poquito de su contexto, aunque viene en la Biblia, no hay otro sitio donde se pueda probar. Por lo tanto, no necesitamos que nadie nos venga a decir lo que ya está escrito, porque se va a cumplir al pie de la letra. Y el infierno va a ser muchísimo peor. Si es un lugar horroroso, ponte a pensar en un amigo que es horroroso, cansón, de esos cansinos inaguantables. Mucho peor. Además no hay salida. Además hay un tormento. Además a ti se te pudre una herida, esperas pasar el tiempo y se vuelve a juntar y todo bien. Una vez a un perrito, que lo encontramos vagabundo, tenía gusanos entre sus piernas. De pudrirse la mosca, le habían puesto gusanos en unas llagas, y estaba lleno de gusanos. ¡Qué asco! El infierno es que te vas a llenar de gusanos, te vas a morir, vuelves a revivir, te vuelves a llenar de gusanos, y con lo que mal huele, con lo que duele, no va a haber ningún tipo de consuelo, y mucho más, y más, y más, y más. Pero hay un precio, hay unas consecuencias que tuvo que pagar un pobre corderito, porque Adán y Eva habían incumplido un pequeño mandamiento, que era comer de un fruto. Pero bueno, vaya Dios más neurótico, nos decían el otro día a José y a mí unos chavales en Plaza España. Hombre, no puede ser un juez máquina, sí, no, como si fuera una máquina, no, si no va a ser máquina, va a ser un juez justo. Que parece ser que hay pocos jueces justos. Por eso es bueno, porque es justo. Seguimos. Estaba de pie. ¿Qué significa? Que estaba vivo. Porque el Cordero de Dios fue sacrificado, murió, fue sepultado. No lo busques en la cruz, no lo busques en la tumba. Bajó al infierno, no lo busques en el infierno si alguno puede ir. Resucitó. Está vivo. Estaba de pie. Tenía que tener las marcas del Cordero como inmolado para que lo reconociera Juan y todos nosotros, porque Dios quiere que la obra de expiación, la obra de redención y el Redentor sea tan espectacular que si no vemos al Cordero inmolado no va a haber león de Judá. Este tema lo he llamado el Cordero inmolado, Cristo o nada. Había una canción que me estaba recordando, digo, qué guay. La de Jesús es todo, pero sin Jesús no hay nada. Si no hay Cordero, no hay león. Los que están esperando al león y cantamos el león y ruge el león, como nosotros no proclamemos, como nosotros no hablemos, como nosotros no prediquemos, como nosotros no testifiquemos, como nosotros no alabemos, como nosotros no, la creación lo va a hacer. Escucha un pajarito, lo hace muy bien. Yo tengo un pajarito a las 5:30 de la mañana que si tuviera una escopeta cantaría con él. Pero bueno, qué bonito el pajarito. 5:30 en punto. Y el cambio de hora no le importa. Parece que lo hace aposta. Dice que lleva un reloj ahí y dice, va a cambiar de hora, pues voy a empezar 1 hora más tarde. No, sigue a la misma hora. Qué bonito cómo cantan a Dios. Bueno, vale, pero puedo adorar a Dios porque alguien tiene que haber creado todo esto. Pero lo más importante es que adoremos al Creador que ha hecho que lo que había perdido su obra preciosa y más perfecta, que eres tú y eres yo, soy yo, de repente aparece Jesucristo
para recuperar lo que estaba perdido. No solamente para restaurar, sino para hacer una obra completamente nueva después de este paréntesis. ¿Seguimos? Este sería el punto casi central, pero quiero meter aquí un terrible problema, una terrible confusión, porque sobre todo me llamó la atención esta semana pasada, sin ir más lejos, pero vamos a leer Marcos 12:10. Aquí, por favor, rápidamente. Aquí perfectamente podría acabar ya el tema. ¿Alguno quiere que lo acabe? Si habéis levantado la mano, no lo veo, así que voy a seguir. Venga, seguimos. Marcos 12:10. Este no es el Marcos de antes, este es otro. Este estaba casado. Venga, seguimos. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Bueno, habría que ver el contexto, pero le está hablando Jesús a los religiosos, fariseos, que eran hombres muy capaces y muy estudiosos y, digamos, valientes. Pero no habían leído, porque es que todo está escrito, que la piedra que desecharon los edificadores, y se está refiriendo a ellos, que la piedra que desecharon, esta no me vale, resulta que era la cabeza de un ángulo. Aquí habría que poner un arquito, creo que Enrique nos habla mucho de estos, pero la cabeza del ángulo, creo que el otro día fuiste Ana, ¿no? Allí a la Alhambra, sí. Y se veían perfectamente estos. Bueno, los de la Alhambra son arcos árabes, no sé si tienen la piedra angular. Alguien me dijo que había visto esa piedra angular en algún sitio. Es una piedra como triangular que sujeta todo el arco, no necesita ni cemento. Entonces es la piedra más importante de toda la edificación, porque si esa piedra se mueve, todo se viene abajo, nada de construir. Ese es Jesucristo. Y los religiosos y las personas que, aunque eran muy creyentes en Dios y en su palabra, no habían visto al Cordero, no lo podían ver. Esto se llama religiosidad, y eso que tú dices que le ocurría antes, nos puede pasar ahora. Esta noticia es la que me salta todas las alarmas. La semana pasada, creo que la vi el jueves o el viernes, cuando entronizaron al Papa León, mira, León XIV. Miércoles, martes de la semana pasada, cuando ya le dieron entronizar, la noticia ponía entronización. Habían asistido a esa entronización, no me acuerdo el número, pero unas 150 naciones. Los representantes, los gobernadores no mandaban al embajador, al cónsul. Los representantes con sus mejores comitivas y galas habían ido 150 naciones. No está pasado de moda la fe, el catolicismo, si es que se puede unir. Creo que no. Pero bueno, hay muchos creyentes en el catolicismo, muchos. Lo que no sé, esos creyentes que están viendo, porque ¿dónde está el Vaticano? No quiero criticar a nadie, quiero simplemente que leamos la Biblia. ¿Dónde está el Vaticano? No aparece por ningún sitio. ¿Dónde está el Papa? No aparece. Los santos tampoco. No aparece ningún tipo de imagen. Si no hay la imagen de Dios, ¿por qué hay que hacerse la imagen de otras cosas? Lo siento mucho, no quiero herir, pero sí quiero que abramos los ojos, porque está en juego nuestra vida y nuestra vida futura y la de nuestros hijos. Entonces, pero el problema no es eso, que las naciones adoren a lo falso. Pero ¿sabes quién estaba entre otras religiones, entre otras confesiones? Había representantes de una cosa que yo no estoy muy versado en eso, pero que se llama la Unidad Bautista Mundial. Estaban el principal pastor. Estaba el principal pastor de otro que le llaman Alianza no sé qué evangélica. Que me perdonen los que sean responsables de eso, pero es que estaban allí. Estaban otros que se llamaban Movimiento Mundial Protestante. Yo siento el lloro de Juan, porque si hay alguien digno de abrir el sello y que precipiten todas las cosas, pero la gente está buscando otros dignos, y aquí solo hay uno digno. Es muy peligroso. Mira, cuando se mezclan las cosas, la religiosidad, vamos a leer Ezequiel 22-26, Ana. La religiosidad tiene un problemita sutil que acaba en grandes desastres. Vamos a leerlo. Ezequiel 22-26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo sano y lo profano no hicieron diferencia,
ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Mis sacerdotes, no los ateos, los no creyentes, los gnósticos, no, mis sacerdotes, no separan lo santo de lo profano, lo mezclan todo junto, en la misma amalgama, lo limpio de lo sucio. No respetan uno de los mandamientos de Dios, que es dejar un día a la semana, el que estamos hoy aquí celebrando, para ser santo y para Dios. No lo respetan. Y esto es una ley que está en vigor para sus hijos. El problema de la religiosidad es cuando queremos aceptar. En el mundo ya se está dicho que lo bueno se le llamará malo y a lo malo bueno, pero y nosotros podemos mezclarnos, podemos mezclar, podemos participar, podemos dejar ciertas cosas porque están de moda o porque todo el mundo lo hace. Yo creo que no, porque delante de Dios tenemos que hacer las cosas bien. El otro día estaba encantado porque Belén le dio una palabra a una persona, aún jurando en contra suyo, es un versículo que está en la Biblia, y es que dio una palabra que no le tenía que haber dado. Pero porque se la había dado delante de Dios, le podía haber dicho a la persona, mira, se me ha olvidado que te di la palabra. Ahora Dios arregló esa situación porque todo fue para bien, porque cuando tú crees y actúas en consecuencia, se pone en marcha la maquinaria celestial. Para los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Aquí en la tierra, que van a ser para bien en el cielo, por supuesto, siempre y cuando veas al Cordero Inmolado, y el Cordero Inmolado no esté en una imagen, esté donde tiene que estar, ocupando el lugar de tu trono en el corazón. Ahí entonces, prepárate, porque aunque vivamos en esta tierra, aflicciones, dudas, obstáculos, muchos temores, muchas cosas que vamos a vivir porque somos humanos y porque el pecado está en mi corazón y va a estar mientras esté la carne aquí. Lo que es cierto, que Dios va a dar la vuelta por su palabra, que aunque nos persigan, nos acosen, nos quiten, nos calumnien, nos burlen, eso nos va a dar bendición. Amén. Es que lo dice la palabra de Dios. No es que lo digas yo, a mí no me creas. Cree lo que dice la palabra de Dios y da la vuelta a las cosas, pero es que la vuelta va a estar cuando estemos con Dios en la Nueva Jerusalén. Bueno, seguimos, que es que me estoy viniendo arriba y yo ya veo a algunos que se están poniendo los abrigos. ¿No hicieron? ¿Qué? Bueno. Mira, una cosa que es que lo quiero pasar por alto para decir, amén, venga, vamos a cantar, a adorar al Señor, aquí tenemos ya el ejemplo, pero es que no puedo. Mira, una cosa que cuando estamos haciendo un estudio en la célula y hay una forma de ver las 7 iglesias en un aspecto histórico. Hay como 4 o 5 perspectivas. Hay unos que creen que lo de las 7 iglesias ya pasado se cumplió cuando la época de las persecuciones de los César, del Imperio Romano. Hay otros que creen que se van cumpliendo en una serie de periodos históricos que se puede hacer coincidir cada una de las 7 iglesias. Hay otros que creen que es profético, que es la más seguro, es decir, se ha ido cumpliendo en algunos momentos, pero definitivamente se va a cumplir cuando la iglesia esté definitivamente. Juan representa el rapto de la iglesia. Cuando esté ya ahí arriba es cuando se va a precipitar ya todas las cosas. Pero yo no le quise dar mucha importancia, porque es que te metes en un jaleo de estudios y pues en la célula lo saben, que es que dije abiertamente, no vamos a entrar en ese rollo. Pues mira por dónde. Resulta que de las 7 iglesias, en la iglesia de Pérgamo empieza a ocurrir por primera vez que se empieza a mezclar creyentes de verdad con personas que no eran creyentes. Y justo eso coincide con la iglesia de Constantino, la de Roma, la que institucionalizó la iglesia cristiana llamada a nuestros días la Gran Iglesia Católica Apostólica Romana. Ahí se institucionalizó, estamos hablando del año 300, 400. A partir de ahí lo llamaba este comentarista, que no se lo he escuchado nada más, lo dejé ahí aparcado y luego ¡pum!, se me encendió la bombilla. Digo, bueno, es interesante por lo menos. A partir de Pérgamo encontramos 4 iglesias que la llama hijas de Pérgamo, porque en esas 4 iglesias se encontró que estaban mezclados, algunos muchos y otros pocos. La iglesia de Tiatira, la que permitía a Jezabel que hiciera cultos dentro de la iglesia, hemos estudiado mucho de Jezabel. La iglesia también de Sardis, que también estaba muy mezclada con la forma de vivir de esa ciudad que se creía que era inexpugnable porque estaba en un lugar privilegiado. Cuidado con los lugares privilegiados.
Viene la iglesia de Filadelfia que no recibe ningún regaño, pero sí le dice, yo voy a quitar de ti lo que se hacen llamar judíos. O sea que sí había personas que querían entrar, pero estos se mantenían fieles. Y luego, cómo no, nuestra querida iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, que se cree que es igual que el mundo, que porque cree que tiene riquezas, porque cree que tiene medicamentos, porque cree que tiene ropas bonitas y porque cree que tiene todo, es una pobre ciega desventurada y desnuda. Todas esas iglesias están mezcladas. ¿En cuál estás tú? Me gustaría seguir, porque lo desarrollé por lo menos, lo que es, a partir de este momento, cuando el Cordero coge el libro, en ese momento, todos los seres, los 4 seres, los 24 ancianos, se postran y comienza un nuevo cántico. Dice un nuevo cántico, no dice un cántico. Porque Dios, a partir de ese momento, todo lo va a hacer nuevo. El nuevo cántico no es que empezamos aquí a profetizar, a hablar en lenguas, que estaría muy bien. Pero es que lo del cielo va a ser nuevo de verdadero. Dios no va a restaurar personas, Dios va a hacer nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17, amén. De modo que si alguno está en el Cordero inmolado, ¿qué va a pasar? Bueno, pero es que yo todavía tengo aquí una marca de pequeño. Sí, pero es que eso se va a quitar. Allí sí que vamos a ser nuevas criaturas. Allí se acabó el llanto, el lamento, el dolor, la envidia, todo. No va a existir nada más. A partir de la nueva también Jerusalén, a partir de nuevos cielos, nueva tierra, eso es nuevo. Ese es el nuevo cántico donde ya no solamente se quitan los tronos, es que se quitan todo, porque es que estamos en la presencia de Dios. A mí estaba pensando qué canción me ha gustado las de hoy. Me han gustado todas y no quiero echarle. No me gusta darle piropos a los músicos porque no sé por qué se suben. Suben 2 escalones y ya piensan que están aquí. Pero es que era muy buena la alabanza esta mañana. Creo que sigue siendo la alabanza. Porque aunque no sea con cítaras, con arpas, hay un elemento que igual, lo quiero resaltar, que tenían en sus manos unas copas. Esto lo hablé el otro día del devocional, si alguno quiere desarrollar un poquito más, él lo tiene, ¿no? Esto se llama una publicidad para entrar a la página web. En ninguna vergüenza se lo recomendé también, no sé si está puesto. Unas copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones justas de los santos. Las acciones, justas de los santos son oraciones que suben delante de Dios. ¿Cuál es la característica de una alabanza, de una oración que sube delante de Dios y que están guardadas en unas copas de oro y que los 24 ancianos las tienen? Y digo, bueno, un cántico, una nueva canción. Marcos, dile a la IA que te escriba una canción. Obediencia, obediencia. Obediencia es lo que Jesús tuvo que ser perfeccionado. Cuando tú quieres obedecer de corazón, cuando tú quieres aquí en la tierra sin ver al que es semejante a tus oraciones, aunque tartamudees, aunque no sepas inglés, aunque no sepas hebreo, yo estaba convencido de eso el otro día que lo veía así. Eran acciones de obediencia, no, Señor, si hay que ir, se va y que vaya otro. Cuando se sirve, que sea de corazón a Dios. Cuando das tu palabra, Dios lo está viendo. Cuando alguien se burla de ti, pero tú decides bendecirle, Dios le va a dar vuelta a las cosas. Y además, lo más importante es que eso queda arriba y de ahí, claro, que van a salir las coronas y los tronos y los galardones. Amén. Y poco más. Poco más, aunque tengo más y rollo, pero ya lo vamos a dejar aquí. ¿Ha subido Marcos? Por ahí. Marcos, hoy se habla mucho de ti, ¿eh? Se llama El Nuevo Cántico de los Redimidos. Hay muchas canciones que emulan eso, pero la mejor canción es tú, yo, y además juntos. Creo que la alabanza es buena, siempre es buena. A veces fallan, ¿cómo se llama? Problemas técnicos. Creo que es buena cuando nos juntamos 2 o más. Yo sí le pedí al Señor una palabra de confirmación de este tema y oró por esa Marcos.
Otra vez Marcos. A ver si le casamos y ya está ocupado en... pero como está soltero, le tenemos para todo. Donde 2 o más están reunidos en mi nombre, en nombre del Cordero Inmolado, ¿qué va a pasar? Su presencia está, y si su presencia está, ¿quién? Nada. Mi corazón se puede derretir, pero es Dios el que va a dar por medio de Jesucristo sentido a tu vida, hasta del pasado, hasta de los conflictos, hasta de tus errores. Es Jesús el único digno, amén. Pues vamos a adorar, amado Dios, gracias. Marcos, la canción que tú... Vamos a ponernos de pie. Lo más importante es que nuestro corazón, Señor, se postra, se adora, te adora. Y me quedo sin palabras, te adoro. Ponte delante de la presencia y observa. Si no has visto al Cordero Inmolado, en la palabra está escrito el Cordero como inmolado. Gracias, Cordero de Dios. Gracias, Yahshua, Jesús, el Mesías, León de Judá. Te adoro. Me quito todo, Señor, delante de ti. Tú lo sabes todo de mí. Gracias por estar con mis hermanos todos juntos.